Muy buenos días, nos presentamos, nosotros somos del curso de Problemas Sociales Contemporáneos. Vamos a hacer una entrevista de un podcast y me gustaría que se presentara y contextualizara más o menos en dónde usted se desempeña. Muy bien, mi nombre es Edgar Navarrete, Montesino, tengo 45 años, soy profesor de español y literatura hispanoamericana por formación, también soy gestor cultural de profesión. Soy actualmente concejal de la comuna de San Pedro de la Paz. También soy coordinador medioambiental de un colegio en Candelaria que se llama Martin Luther, donde a través de la educación trabajo problemas que tienen que ver con lo social y ambiental, socioambientales, ¿cierto? Certifico el colegio ante el Ministerio de Medio Ambiente, realizo mucha actividad cultural, gestiono festivales, tengo una banda, soy músico también, me vinculo con las organizaciones, el territorio, en toda la comuna, desde Lomas Colorada hasta acá mismo en La Villa, en Bucazú, en Michahue. Levantamos problemas que tienen que ver con necesidades de la gente, con problemas de seguridad, problemas de medio ambiente, y todos los temas que pueden aquejar a una comunidad, desde ese rol, como profesor, también como político y como gestor cultural. Comenzando, cada una va a hacer una pregunta, respondiendo a las inquietudes y lo que uno le gustaría saber en base a su experiencia. Vamos a comenzar con la primera pregunta que dice: ¿cómo ha evolucionado la desigualdad en Chile y en América Latina en los últimos años? ¿Y cuáles son sus factores que han contribuido en este proceso? La desigualdad en Latinoamérica. Bueno, partiendo de la base que Latinoamérica y África son los lugares más desiguales, donde hay mayor injusticia social y económica en el mundo. Al parecer hay más oportunidades, se ve a nivel global, se ve como que hay más oportunidades, hay más avance tecnológico, hay más comodidades, todo. Hay más recursos, hay mayor desarrollo económico, pero la desigualdad aumenta o se mantiene. O sea, eso es para una parte de la población, una parte de la población latinoamericana, o pongámonos en el caso de Chile, sí, accede a esos beneficios y a esos cambios que van marcando la pauta del desarrollo del mundo, pero hay una población que sigue sumergida bajo la línea de la pobreza, con poco acceso a la salud, con poco acceso a la educación, lo que desemboca en problemáticas que todos conocemos, que tienen que ver con el consumo de droga, la delincuencia, la injusticia social. Y ante eso, todo lo mencionado, igual tiene como una lista que se va sumando, que se hace la pregunta de cómo ha afectado la desigualdad en el área como educacional, el empleo, la salud, dentro de la región o del país. Volvemos al mismo tema, claro, porque si tú tienes un sistema que tiene dos tipos de educación, incluso aquí en Chile son tres, pero digamos que son dos. Un sistema público al que accede la gente que no tiene recursos para poder pagar un colegio particular, y el colegio particular, llámese colegio alemán, colegio inglés, ¿cierto? Donde tú pagas mensualidades de 500, 600, 800 lucas mensuales, versus un Enrique Molina, un Liceo San Pedro. La brecha es muy amplia, es demasiado amplia, y la injusticia lo que hace es amplificarse y se proyecta y se mantiene en el tiempo. Sigue la persona que estudió en el colegio público no tiene las mismas herramientas que el que fue al colegio particular, y eso es una realidad. ¿Por qué? Porque en el colegio público a veces no hay profesores, ahora con el sistema de educación pública, por ejemplo, aquí han faltado profesores en el Liceo San Pedro hace poco, y estuvieron 2 meses sin profesor de biología. Imagínate el vacío que queda en 2 meses sin profesor de biología versus el otro estudiante que tiene biología y además tiene taller de biología y además sus papás son profesionales y le pueden ayudar con biología. La distancia es mucha, entonces eso marca el inicio de la desigualdad en la problemática de la educación. Lo mismo en la salud pública, ¿qué decir? Gente que se muere esperando un examen, un remedio, versus alguien que afortunadamente tiene los recursos, puede pagarlo, o puede ir al extranjero. Entonces, impacta directamente, esa es la raíz del problema. Sí. Continuando con los desafíos y retos, los mencionarán mis compañeros.
¿Qué desafíos y retos enfrenta la inclusión social en tu región o país? ¿Qué desafíos y retos? Yo creo que es importante desarrollar políticas públicas que desde el gobierno existan medidas que vengan en este caso, a inyectar mayor cantidad de recursos a la educación pública. Entonces podamos reforzarlo. ¿Eso cómo se hace? Obteniendo recursos desde impuestos, desde el gobierno, ¿cierto? Gobierno central, y bajándolo a los diversos ministerios para poder reforzar la labor de esto. Lamentablemente, en la actualidad, en el periodo en que estamos, en Chile, políticamente, se está haciendo absolutamente lo contrario, que es todo un tema, recortes, si te fijas, recortes en salud, recortes en educación, lo cual va a afectar directamente en todo este problema de raíz del cual te hablaba, de que los colegios públicos no tienen recursos, de que falta personal en los hospitales, que falta medicamentos, que la atención no es la óptima. Entonces, desafío como región tendría que ver con eso, con implementar políticas públicas, con ponernos de acuerdo, con trabajar, pero apuntando hacia eso, a reforzar el sistema público, a ofrecer mayores oportunidades también. Sobre todo a quienes más lo necesitan. Ya, siguiente pregunta. ¿Cómo se abordan estos desafíos en términos políticos públicos y programas sociales? ¿Cómo se abordan estos problemas? Es como parecido a lo anterior. Tiene que ver también con tener autoridades, con tener representantes que estén realmente preocupados del tema y que no solamente sea el discurso, sino que también trabajen y se pongan en pos del desarrollo social, de que el trabajo apunte a mejorar estas condiciones, básicamente así. Siguiendo con los desafíos y retos, ¿cómo se pueden fortalecer las políticas de protección y la inclusión social en tu región o país? ¿Cómo se pueden fortalecer? Claro. Primero, con recursos. Obviamente, primero destinando recursos a estos problemas, y segundo, hay una cosa importante que tiene que ver con que las políticas públicas y las mejores son aquellas que nacen desde la necesidad de la gente y de la participación de la gente. Tiene mucho que ver con escuchar a los representantes, conocer la realidad, conocer cómo se trabaja, escuchar a los centros de estudiantes, escuchar a las juntas de vecinos, a los gremios, poder comprender desde la otra vereda, desde ponerse, ser empático, ¿cierto? Y ponerse en el lugar de quien realmente lo está sufriendo, porque muchas veces los políticos hablamos desde la comodidad que te entrega ser político o ser profesional, ¿cierto? En mi caso yo vengo desde un origen súper humilde y todo, pero actualmente no me puedo comparar con un vecino o con un joven de Boca Sur que está recién partiendo o que no tuvo la oportunidad, por ejemplo, que tuve yo de ir a la universidad, que eso marca inmediatamente la diferencia. O sea, si yo no hubiera ido a la universidad, mi vida sería completamente diferente, ¿sí? Y tiene que ver con oportunidades y cómo tomas esas oportunidades, cómo las aprovechas, pero también cómo también tu entorno te apoya en eso, porque uno cuando en la edad de ustedes, cuando están comenzando a estudiar, si ustedes no tienen una familia o alguien que los esté respaldando o que los esté empujando a conseguir esto, a terminar los procesos, a terminar lo que empezamos, se diluye y uno no tiene la madurez suficiente. Entonces, por eso te digo que es súper importante la participación. La siguiente pregunta dice, ¿qué papel tienen las organizaciones civiles y la sociedad civil en la lucha contra la desigualdad y la exclusión social en tu región o país? La sociedad civil es la que tiene que levantar los problemas. La sociedad civil es la que tiene que protestar, la que tiene que manifestarse, que organizarse, que tiene que buscar la forma de visibilizar los problemas. Los mismos temas medioambientales, cuando viene una minera, por ejemplo, ahora, una minera clara, Penco. Si la gente no se organizara y no se manifestara contra la minera y no hiciera ver que hay un daño ecológico, que no es lo que ellos quieren, pasaría súper piola y la minera se hace y punto. Entonces, visibilizaría la problemática. De hecho, si tú piensas los beneficios que tenemos nosotros hoy en día, como tener vacaciones, o el derecho a voto de las mujeres, o el horario laboral de 8 horas,
tienen que ver con la organización, con los sindicatos, con personas que se rebelaron y que en su momento se organizaron contra los jefes y exigieron, porque si no todavía estaríamos en la esclavitud, estaríamos trabajando de sol a sol por un plato de comida. Entonces, todos esos beneficios sociales, todo eso, que a nosotros nos parece normal, porque nosotros nacimos con eso ya, no son porque sí, pues, tienen que ver porque la sociedad civil se organizó y se opuso a lo que en este caso el capitalista quería, porque siempre el régimen capitalista siempre apunta hacia eso, ¿no? Yo concentro la plata y tú trabajas para mí, como funcionan los negocios en general, ¿sí? Pero cuando se trata de personas no puede ser siempre así. Ya, como siguiente pregunta, ¿cómo se puede fomentar la participación y la representación de la sociedad en los procesos políticos, sociales sobre la inclusión social en tu región o país? Ya, primero que todo, haciéndolos parte de los procesos, haciendo que los procesos y la bajada de las políticas públicas sean participativas, que la ciudadanía tenga representación, que sean escuchados realmente, y conociendo su dinámica de trabajo, conociendo cómo ellos viven. Solamente de esa forma lo logramos. Por ejemplo, nosotros acá, para poder tomar algunas decisiones, a veces entrega de comodatos, de sede, subvenciones, entrega de recursos, talleres, es súper importante visitar los lugares, relacionarse con la gente. Nosotros vamos a Boca Sur, vamos a Michahue, trabajamos con los pescadores, trabajamos con los horticultores, trabajamos con la asociación Mapuche, por ejemplo. Y tú te das cuenta que cada territorio es una realidad diferente. Cada quien tiene su forma de relacionarse, tiene sus códigos, tiene su modalidad de trabajo. Entonces tú ahí recién empezás a entender y te conectas con ellos, y después al momento de tomar una decisión tú ya, si en realidad me hace sentido o no me hace sentido, pero no, eso es fundamental, pues, distinto a desde acá decir ya no, mandémosle este acá, sin conocerlo. Eso es importante, el diálogo, conocerlo, escucharlo, para poder aprender de ellos también. ¿Qué papel juega la educación social en la lucha contra la desigualdad y la exclusión social? La educación social, ya, ahí tiene mucho que ver con que la gente conozca cómo funciona el sistema. En el modelo educativo en Chile hay una falencia grande, que es la educación cívica. Hace bastantes años, en tiempo de dictadura, eso se eliminó. Se eliminó la educación cívica en Chile, y ahí tenemos una generación completa que tiene que ver la gente que tiene mi edad, por ejemplo, y algunos que vienen más atrás, que tienen mal entendido de que no hay que hablar de política. Era que no hay que hablar de política, porque en su momento hablar de política te podía costar la vida. Entonces, una generación que se crió con miedo de poder opinar, de poder decir esto no me parece, esto está mal, esto está bien. Entonces, y aún en el modelo no se trabaja bien. Pues, yo que soy profesor, trabajo en colegio, no se trabaja de forma adecuada, no se le da la importancia que tiene la formación cívica, de que los niños conozcan el concepto de democracia, que conozcan el concepto de participación ciudadana, de toma de decisiones, de cómo se organiza un municipio. Por ejemplo, la gente no sabe cómo se organiza un municipio. Y los roles que cumplen también. La MUNI está lleno de gente afuera, Y nadie sabe lo que y van ahí, pero no saben con quién hablar, porque no saben que se quiere sacar para sacar la licencia de conducir o para pedir ayuda social, van a la misma oficina porque no saben con quién hacerlo, y el municipio tampoco hace una pega muy buena en informar, porque tampoco es como la gente que sabe. Hay gente que va todos los días a la MUNI, hay gente que todos los días va a la MUNI, esa gente sabe, pues generalmente son dirigentes y otros, pero el grueso de la gente, el 90 y tanto % de la gente no tiene idea de lo que funciona la MUNI. Eso se debería trabajar a nivel educativo. Los niños desde pequeños deberían saber que, así como se hacen directivas los cursos, eso es incentivarlo, eso es educación social. Nosotros trabajamos, hace años yo trabajé en proyectos sociales, con el Antonio trabajamos en eso, y ahí nos enfocábamos en eso, no en las matemáticas, ¿no? A pesar de que hacíamos reforzamiento y cosas, pero nos enfocábamos en la otra área en la que te estoy hablando, de la participación, la toma de decisiones, los liderazgos, el protagonismo infantil, juvenil, y tú
te das cuenta del resultado de eso, es asombroso. O sea, yo con las personas que he trabajado de esa forma, tienen otra mirada de la sociedad, independiente de la postura política, pero tienen otra mirada. Pero es porque recibieron una formación que apunta hacia eso, a ser crítico, más que nada a ser crítico, a decir esto está mal, esto está bien, ¿por qué? ¿Y qué hago yo para remediarlo? Por eso la educación social es clave. Bueno, a partir de todo lo que ya se ha hablado anteriormente, me gustaría preguntar, ¿qué solución usted propondría para estos problemas sociales? ¿Qué solución? Primero hay que organizarse, la gente debe organizarse, la gente debe ser más activa. Yo propongo, en mi visión y en lo que estoy actualmente, yo propongo tener gobiernos comunales, tener alcaldes, tener representación, gente que tenga esa mirada de partida, gente que crea, que apueste en la gente que crea en la organización, que crea en los barrios, que crea en el trabajo comunitario, en la educación, ¿ya? Cosa que no se está dando lamentablemente, pero yo creo que así partimos. O sea, nosotros debemos ser cuidadosos con quién ponemos en los cargos de poder, porque no es lo mismo, no da lo mismo tener a una persona que no cree en la educación pública o a tener a alguien que sí lo va a reforzar. Entonces, ¿cómo lo logramos? Eso es difícil, es súper difícil, porque yo lo planteo, claro, bonito, pero todos pensamos distinto y las elecciones se ganan con votos. Entonces, ¿cómo lo planteo yo? Yo creo que realizando un trabajo territorial, un despliegue, seguir trabajando con las organizaciones comunitarias, trabajar con los clubes deportivos, con los grupos de adulto mayor, con los colegios, todo, y desarrollando un trabajo permanente que en coordinación, ir generando esa cohesión social, porque que lo que le llaman el tejido social, ¿cierto? Que esté firme, que la gente entienda la necesidad del otro, que que nos vivimos solos, que no somos una isla cada uno, como nos hacen creer muchas veces. O sea, igual hay un tema de... Hay gente que piensa absolutamente lo contrario, entonces si no sería mucho más fácil, pero hay gente a la que no le agrada que la gente se organice, ¿ya? Entonces, sí, y hay gente que no le interesa que los obreros se levanten, sino que le interesa que se queden calladitos, ¿cachai? Entonces, hay todo un trabajo ahí que realizar, pues, pero sobre todo fortalecer la educación, fortalecer el trabajo comunitario, articular el tejido social. A veces nosotros salimos a los barrios y nos encontramos con gente que hace trabajo así, espectacular, gente que hace un trabajo hermoso con educación, con los niños, con mascotas, con el fútbol, con distintas cosas. Gente que entrega su vida, en realidad, a los demás a trabajar, pero que están en el anonimato, que nadie los conoce. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer nosotros? Que esa persona se conozca con el del otro barrio que hace lo mismo y que empiecen a colaborar. Ahí ya la cosa toma fuerza, y si le agregamos otro y otro, vamos haciendo una gran red. Y bueno, para ya dar el cierre del podcast, me gustaría preguntar, mediante la pregunta anterior, ¿qué rol cumple la municipalidad en la promoción de la cultura y la prevención de la exclusión social? El municipio tiene toda la responsabilidad de promover la cultura, toda la responsabilidad. El municipio, el gobierno en la comuna. El municipio de Chillán, el de Talcahuano, Hualpén, Concepción, San Pedro, dentro de sus funciones tiene la promoción de la cultura a través de sus funcionarios, a través de los recursos que tiene. El municipio recibe recursos, tiene personal contratado para eso, tienen corporaciones culturales, tienen departamentos de cultura y debe hacerlo. Ahora, que se haga bien y se haga mal es otra cosa. Generalmente pasa que hay una desconexión muy grande entre el municipio y la gente que hace cultura y lo que se llama cultura, porque cultura es un concepto muy amplio, ¿cierto? Desde plantar hierbas medicinales hasta tocar violín es cultura, pero tenéis que tener una cercanía, tenéis que estar en conocimiento de lo que pasa en el territorio. Y ese nosotros detectamos que es el principal problema en el desarrollo de la cultura acá en San Pedro, por ejemplo. Ahora están levantando un plan municipal de cultura para poder hacerlo bien, y resulta que a las reuniones no llega nadie.
Entonces dicen, convocamos a toda la gente que le interesa la cultura a conversar de cultura para poder hacer un plan. Y la gente no va, por algo no va. Por algo no va. A lo mejor tú tenés que ir donde ellos, no llamarlos. A lo mejor, no sé, no hay que hay una distancia súper grande. Y respecto a la desigualdad social, lo mismo, el municipio, el alcalde debe velar porque los jóvenes en San Pedro tengan mayor acceso a la educación, que por ejemplo tengan un preuniversitario. Nosotros tenemos un trabajo con Antonio acá, un preuniversitario gratuito. Entregamos becas y formamos jóvenes de forma gratuita para que puedan prepararse y dar una prueba como corresponde, en igualdad de condiciones con una persona que pague un preu, que cuesta muy caro. Ya, nosotros queremos que la gente que no tiene esa plata pueda pelear en igualdad de condiciones un cupo en la universidad que él quiera, con la gratuidad y con todo. ¿Ya? Ese es un rol de la municipalidad. La municipalidad debería invertir en eso. Debería preocuparse de toda esa cantidad de cabros que no están haciendo nada y que están parados en la esquina y que terminan metidos en problemas. ¿Cómo lo hacía eso? Ahí tiene. La receta nadie la tiene, pero el municipio tiene los recursos. El municipio recibe la plata del gobierno, recibe del fondo común municipal una cantidad de millones tremendo, recibe de distintas partes, hay convenios, hay recursos, hay profesionales, pero es importante la visión, la mirada que vaya a tener quien administre esas platas, que la municipalidad no sea solamente un lugar para dar trabajo a la gente, ¿cachai? Porque finalmente se transforma en eso, que la gente ve la municipalidad como un lugar donde trabajar, pero no un lugar donde trabajar y solucionar problemas, porque si tú trabajas en lo social, ustedes que se metieron en esto, ya saben que van a vivir en torno a los problemas. Ustedes no van a vivir así como... no, pues ustedes se van a vincular con drogas, se van a vincular con delincuencia, con problemas familiares, violencia, porque es la realidad y alguien tiene que hacerse cargo de eso. El municipio tiene que hacerse cargo de eso y muchas veces no se hace. Bueno, le queríamos dar muchas gracias por el espacio y por la entrevista y así concluimos. Muchas gracias. Ya finalizando como conclusión, Edgar señala que a pesar del desarrollo económico y tecnológico, las oportunidades siguen siendo profundamente desiguales, ya que como menciona, las brechas en la educación pública y privada en Chile perpetúa la injusticia social y marca el futuro de las personas desde muy temprana edad. También, la desigualdad solo se combate con participación ciudadana real, políticas públicas basadas desde las bases y un fuerte compromiso con la educación y la cohesión social. No basta con el desarrollo económico si este no va acompañado de oportunidades equitativas para todos. Ya me despido, muchas gracias y espero que les haya gustado el video.